vesprada a totes i tots. Benvingudes i benvinguts a la darrera de les conferències d'aquesta 23a edició de la Festa del Llibre Públic. És un goig veure tan plena la vida de la biblioteca pública del nostre poble al llarg de tot l'any, però encara ho és més veure que durant aquesta setmana l'afluència de gent de totes les edats ompli de com a bon una sala de conferències per conviure, escoltar i viure experiències literàries i reflexives. Comptar a Muro amb una festa del llibre que enguany arriba a la seva 23a edició és per enorgullir-se. Denota el treball i l'aposta ferma cap a la literatura i el foment de la lectura que s'ha realitzat i realitza al nostre poble des de molts àmbits, en especial des d'ací de la biblioteca, a les tècniques de la qual vull agrair la seva important tasca i el seu important treball. Tant de bo continuem caminant, millorant i invertint cap a l'infinit amb el mateix objectiu, un món més humà i humanista. Al llarg d'aquesta setmana hem realitzat un viatge per l'apassionant món de la creació literària. Alhora, se'ns ha convidat a descobrir novament amb la lectura de personatges, vivències i mons diferents i d'allò més interessants. De la mà de Manuel Pérez Berenguer, dramaturg murer, iniciàvem el dijous passat la festa del llibre d'enguany reflexionant al voltant del teatre. A Manuel Rivas ens revelàvem contra todo esto, amb subtil ironia i un optimisme nodrit d'esperança que ens convidava a escoltar la boca de la literatura. Amb la creativitat artística brollant de la broma i exigència de Manuel Bauxauri, podrem escoltar com la literatura es creuà en el seu camí i la importància de reescriure els textos que elabora a partir d'aquesta història i personatges que van creixent en el procés d'elaboració. Aspectes aquests que també Xavier Aliaga ens comentava ahir, tot afegint les diferents possibilitats que existeixen a l'hora de crear una novel·la. I com tot allò que comença també ha d'acabar per renaixer de nou, cal donar pas a l'última de les conferències d'aquesta Festa del Llibre de 2020 y al autor que tenemos el placer que nos acompañe esta tarde en la Biblioteca Pública Municipal y al que agradecemos sinceramente que aceptase nuestra invitación para venir a la fiesta del Libre de Muro. Jorge Loriga Terranova, conocido como Ray Loriga, es novelista, guionista y director de cine y autor, entre otras obras, de Lo peor de todo, Héroes, Días extraños, Caídos del cielo, Todavía no nos quiere, Trífero, El hombre que inventó Manhattan, Días aún más extraños, Ya solo habla de amor, El bebedor de lágrimas, Zaza, Emperador de Ibiza y Rendición, esta última premiada con el premio Alfaguara de Novela. Su obra literaria, traducida a 15 idiomas, es una de las mejores valoradas por la crítica a nivel estatal e internacional. Como guionista de cine ha colaborado, entre otros, con Pedro Almodóvar y Carlos Saura, y ha dirigido las películas La pistola de mi hermano, adaptación de su novela Caídos del cielo, y Teresa, el cuerpo de Cristo. Ya ven, una extensa obra y carrera dedicada a la escritura y que amplía con colaboraciones y publicaciones que ha hecho en Ajo Blanco, El Europeo o El País. Su última obra, Rendición, que como hemos apuntado fue ganadora del 2017 del premio Alfaguara de novela, ha supuesto, según la crítica, un giro radical dentro de su trayectoria literaria que evidencia su madurez como escritor. La novela se inicia con una guerra en un lugar desconocido, causada por razones desconocidas con unos personajes cuyos nombres desconocemos, lo cual no hace otra cosa más que denunciar de forma universal lo absurdo de todas las guerras. Con este planteamiento inicial, Loriga da paso a una trama que nos recuerda, como estamos comentando ahora hace un rato, a las grandes novelas del siglo XX como 1984 de George Orwell o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Per últim, i abans de deixar-los amb el verdader protagonista d'aquesta piulada, tan sols afegir un desig personal, que aquest Igazaga@llits, el que hem denominat la Festa del Llibre 2018, ens encoratja a trencar les possibles pors, els complexos i l'immobilisme que de vegades pot presentar-se a les nostres vides, de la mà de l'escriptura i de la lectura. Tots en matèria primera per farcir moltes edicions més d'aquesta inversió encaminada a fer aquesta societat, com bé deia, humanística i humanament millor.
nodrir un poble de cultura i literatura amb lectura, diversió, reflexió, esperit crític, constructiu i, sobretot, respecte a la diversitat local és la millor inversió de futur que hi portarem. Moltes gràcies per la vostra presència així i vos deixo ja amb Ray Loriga i la conferència titulada La línia de la sombra. Benvinguts. Moltes gràcies. A mis anfitriones, el ayuntamiento que hace magnífico esfuerzo, esta magnífica tarea de hacer una fiesta de los libros, no una feria, mucho más bonito una fiesta que una feria. Las ferias son importantes también, ¿no? Por ejemplo, el ganado, la agricultura donde se vende, se compra hasta el sol, que decía aquella canción. Pero es mucho más bonito hacer una fiesta alrededor de los libros, no solo los libros de teatro, de la pintura, de los mecanismos de expresión que tenemos más o menos todos a nuestro alcance mental, por lo menos. Agradezco mucho tus palabras, parlo vagamente, pero entiendo todo. Llevo muchos años trabajando por España, en Barcelona, en Valencia, en muchos sitios y entenderlo entiendo. Me excuso por hablar lo mejor, sobre todo teniendo un padre y una madre que una nació en Valencia y otro en Burjasot. Pero fueron cosas de la guerra civil y la verdad es que estuvieron uno 3 días y la otra una semana. De Madrid, porque estaban destinados. Mis 2 abuelos, de casualidad, estaban destinados en Valencia, curiosamente en bandos contrarios. Cosa que no creo que sea el único que le ha pasado en este país. Y entonces, bueno, desgraciadamente es un idioma que entiendo perfectamente, pero no puedo hablar como todo idioma, exige ser cuidado, es decir, con cariño, excelencia y precisión. Le llamé la línea de sombra a esto. No es una conferencia, eso para empezar, porque ya venía una conferencia que le devuelvan el dinero. No va a ser una conferencia, me gustaría que fuese una charla alrededor de un tema que para mí incluye todos los temas, que es la literatura. La literatura, afortunadamente, es un abanico redondo, ¿no? Ni siquiera se para. Puede incluir y absorber cualquiera de nuestras preocupaciones, ya sea tecnológicas, filosóficas, personales, amorosas, históricas, políticas, cualquiera de ellas. Creo que esa es la preciosa ventaja, ¿no?, del oficio de la literatura, que es permeable a todo y al mismo tiempo, como diría Bob Dylan, ahora premio Nobel, gracias a Dios por mí, bueno, a Dios por lo que sea, a los juegos esos que están todo el día dándose unos a otros, os parece, pero tenía que anular el premio Nobel de literatura porque parecía que había ahí una especie de corruptela de abusos sexuales, no sé. Pero en fin, en cualquier caso, antes de que los echaran a todos, le dieron el premio a Dylan y Dylan decía es una fuerte lluvia que va a caer. Pues la literatura es también a veces fuerte lluvia que puede caer sobre todo, a veces ligera, a veces un chirimiri, a veces un calvo. ¿Cómo se dice aquí la lluvia ligera? ¿No tiene expresión? Chirimiri. Le llamé la línea de sombra pues porque me dijeron que había que ponerle un título, la verdad, y recordé una novela de Joseph Conrad que tiene mucho que ver en mi inicio como escritor, pero también define un momento que todos las escritoras, los escritores, mis compañeras o mis compañeros de este precioso oficio hemos vivido, que es lo que podría llamarse el momento de la verdad. La novela de Conrad, si lo habéis leído, es un capitán que asume su primer mando de un barco y empieza bien, todo va bien con popa, nunca mejor dicho, y de pronto el barco se para, hay una calma chicha
del océano cerca de las costas del sudeste asiático y se da cuenta de lo difícil que es ser el capitán de un barco que no se mueve. Todo su prestigio, toda su sensación de autoridad, su uniforme, su gorra, su supuesto coraje, su supuesta valía, se vuelve inútil sin viento. Y el hombre se va muriendo por dentro, viendo como cada día que pasa, sin que el viento, ese azar innegociable, por muy buen capitán que no sea de nada, sin el viento no es nada. Y los marineros empiezan a mirar primero con desconfianza, luego con desesperanza, luego con ira, luego con odio, y se va acercando, el punto de ebullición va llegando al motín, y el hombre no tiene, por mucho que sople, no puede mover el barco, y es culpa del viento. A veces pasan esas cosas, pero lo que sí aprende el capitán de la historia, no os voy a contar al final, voy a hacer un spoiler, no voy a sacar una serie en Netflix mañana, lo que sí aprende es de que está hecho él, que estaba hecho su supuesto coraje, su supuesta autoridad, su supuesto mando en plaza. Se mira ya los galones del uniforme con desconfianza. La diferencia entre pretender y ser, ocupar posiciones que luego depende del azar, de la suerte, en este caso del socaire. ¿Quiere agua? Entonces pensé en ese título, porque en toda la vida de los escritores hay dos cruces, probablemente, al menos, de esta línea de sombra. Uno es casi anterior, que es el otro lado del espejo, utilizando una imagen de Lewis Carroll, que en el caso de los que amamos la literatura como lectores, y no hay otra manera de ser escritor que amando la lectura desde la posición de lector, significa la vidriera de una librería. Ni siquiera de una gran superficie, no tiene que ser la FNAC, es una pequeña librería donde poníamos las manos y las narices como si fueran pasteles desde niños, soñando con tener el dinero necesario para comprarnos algunos de esos libros. Y luego ese sueño va más allá y ya con una mezcla, yo hablo con otros colegas de insensatez, de arrojo, de pasión. Sueñas con estar al otro lado de esa vidriera, es decir, que tu libro te mire y esté entre esos libros, ¿no? Y eso es un sueño que todo escritor conoce y desgraciadamente todo aspirante al escritor publicado lo conoces del lado de la desesperación, la frustración. Pero los que, y en mi caso, tuve la fortuna de empezar a publicar muy joven, apenas 22 años, escribí mi primera novela y a los 24 ya estaba publicada. Me costó, fue relativamente fácil, una editorial buena, además, una editorial que se llama Debate, una editorial de primer nivel, que publicaba a Serjame, a Margarita Duras, a Chirves, por ejemplo, que sé más o menos al mismo tiempo que Chirves, aunque era mayor que yo, y de pronto te ves ahí. Y eso es un cruce al otro lado del espejo, pero la línea de sombra llega cuando, después de ese primer impulso literario, como digo, un poco hecho desde una inocencia salvaje, es decir, lo voy a escribir y que sea lo que Dios quiera. Cuando publicas el primer libro, incluso tienes algunas reseñas positivas, alcanzas cierto nivel de eso que se suele llamar éxito, que viene siendo que puedas continuar con tu tarea. Esa es mi manera de concebir el éxito. Yo, como digo, 25 años en este oficio y he seguido publicando durante estos 25 años. El éxito es conseguir que nadie te arrebate tu sueño y una vez que lo has conseguido, que también pasa, seguir manteniéndolo, ¿no? Una carrera larga. Y llega el momento cuando ya empiezas a tomarte, no en serio, porque el primero también lo hace en serio, pero empieza a entrarte el canguelo, el miedo de estaré a la altura,
esto que han dicho aquí estaría a la altura de estas traducciones, que pensarán en mí en Alemania, que pensarán en Nicaragua, que pensarán en Colombia. Y cuando vas viajando con los libros, de pronto hay un cierto miedo en cada uno de ellos, que es un poco paralizante, ¿no? Y esa es cuando, digamos, la calma chicha, es decir, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué escribo? Recientemente, como he dicho, y no es por presumir, cuando me pongo a presumir son mucho más pesados, pero intento conocerlo. Hablo de mi experiencia como escritor. Cuando me dieron este premio Alfaguara, que es uno de los premios más sonados, no solo aquí en España, sino en toda Latinoamérica, me tocó hacer una gira desde Miami hasta la Patagonia, cubriendo prácticamente toda América, quitando Puerto Rico, pobres los de Puerto Rico, porque había volado Puerto Rico, íbamos a ir a hacer promoción y había volado, y Nicaragua, que precisamente tenía que ir hace 2 meses y estalló ese horror que está pasando en Nicaragua y se canceló la Feria del Libro de Nicaragua. Se canceló, nos dijeron que no fuéramos, ¿no? Y al final se hizo, no se hizo, pero no está la cosa para muchas fiestas. Pero en todos estos viajes siempre uno va pensando los libros que hay, con los escritores que hay, con los escritores ya del pasado, con los clásicos. ¿Por qué uno va a tener la insensatez, no la arrogancia, la insensatez de escribir un libro, otro? Y ahí siempre los escritores tendemos a apoyarnos en otros escritores, claro. Y siempre recuerdo a Margarita Urás, que se hacía la misma pregunta, a una escritora que me fascina, que he leído desde crío, que ya murió, y decía, ante esa pregunta siempre me digo, vale que ya se ha dicho, pero hay que decirlo más, hay que decirlo ahora y lo tengo que decir yo. Porque era muy tóxica la Margarita y magnífica escritora. Y bueno, eso por arrogante que sea, es una de las razones para escribir, en el fondo. La primera es por contagio de ilusión. No leo, desde niño he leído mucho y te gusta tanto que quieres ser parte de eso de alguna manera, no solo como lector, sino también en tu imaginación, codearte con las lecturas que has tenido. Y eso es lo que en el fondo te impulsa. Y luego pensar que la existencia, la mera existencia de cada uno de nosotros requiere una narración, aunque sea como punto de vista. Y no hablo de autobiografía, porque yo he escrito algunos libros que pueden referirse a la infancia, siempre es una infancia disfrazada, hasta las autobiografías son literatura y normalmente están tan hechas de verdades como de inventos. Ni siquiera uno cuenta sus sueños como sucedieron. Cuando contamos los sueños nos pasa a todos, les damos una lógica que mientras los soñamos no tenían. Entonces pasó, estás atando y haces núcleos de transiciones narrativas que en el sueño no se producen. Eso sucede también con las vidas. Uno cuando echa a contar su vida normalmente rellena huecos, suprime cosas. Sí que sea un crimen, es decir, uno tiene una perspectiva concreta, ¿no? Estaba esa preciosa película de Akira Kurosawa que se llamaba Rashomon, que había un crimen, muerto, un supuesto asesino, una mujer atacada, muerto el marido que intentó defenderla y un testigo. Y cuando llega al Japón medieval, y cuando llega el alguacil o la autoridad, pregunta a los 4 y cada uno cuenta una historia distinta. Todas esas historias son puntos de vista del mismo suceso. Ese es el interés para mí de que la literatura continúe, porque cada uno de nosotros tendremos una perspectiva. Os estaréis preguntando cómo hablaba el muerto. Bueno, yo sé que se lo he preguntado. Trajeron una medium. Había en mi pueblo de al lado, había una medium japonesa que era buenísima y la que hablaba
muerto, o sea que hay una quinta persona que se supone que habla por el muerto. Todos esos puntos de vista, por eso digo, no tienen que ser autobiográficos, nuestras percepciones, nuestras ideas sociales, políticas, sobre lo que sucede, sobre lo que no sucede, sobre lo que podría suceder, sobre cómo se siente cuando suceden las cosas. En esta última novela, Rendición, que lo ha contado muy bien, sucede en un limbo, hay una guerra, hay unos padres, unos hijos soldados, de los cuales no tienen noticia, viven en una pequeña comarca, podría ser aquí, podría ser en Colombia, podría ser en Perú, podría ser en Eslovenia. Y la idea que tenía al escribir el libro, y creo que ha funcionado porque he viajado mucho con él, es que solo hablase no de las causas geopolíticas ni socioeconómicas que pueden llevar a una guerra, sino cómo se siente quien la sufre, sin tener posibilidad ni conocimiento ni decisión sobre un suceso que evidentemente le supera, ¿no? Como puede superar a los refugiados sirios, pero podemos pensar en cualquier guerra, ¿no? Porque todas las guerras conllevan destrucción, diáspora, y me interesaba especialmente el caso de la diáspora, ¿no? El cómo es ser trasladado de una situación en la que uno más o menos siente que se conoce a sí mismo por reflejo de una situación que conoce, por reflejo de sus vecinos, por reflejo de sus actividades, por reflejo de su núcleo social, familiar, por reflejo de su posición en una comunidad, por reflejo de sus propias habilidades y sus consecuencias, y cuando todo eso te es arrebatado y te ponen y te trasplantan, ¿no? Realmente desenraizando todo lo que creías que eras a otro contexto totalmente distinto, ¿cómo afecta eso a nuestra propia impresión acerca de nosotros mismos? Es decir, quién soy cuando me cambian las circunstancias. En el caso de esta novela, tampoco os voy a contar el final para que no lo haya leído, me interesaba especialmente ponerles en una situación contraria a lo que suele ser, pues, lo que estamos viendo en el Aquarius, ¿no? Una diáspora hacia un lugar muy hostil, sino que estos los trasplantan a una sociedad mejor, a una sociedad perfecta, a una sociedad de absoluto consenso, donde todos lo que consideramos bienestar, las 3-4 causas esenciales, es decir, protección, seguridad, comida, servicio médico e incluso entretenimiento, están aseguradas. Y sin embargo, este pobre hombre, mi personaje sin nombre, no se adapta. No se adapta porque esa vida perfecta no le recuerda nada a sí mismo. Era un hombre de campo, estaba acostumbrado al cambio de las estaciones, le llevan a una ciudad transparente donde está el clima controlado, pues, todas sus habilidades son inútiles, no hay campo, otros se preocupan de la comida, otros se preocupan de la protección, otro tenía una escopeta para vigilar su propia granja, ahí no hay armas. Digamos que todos es un hombre sin atributos en ese mundo, ¿no? Viaja ahí con su mujer y un niño adoptado que lo cogen. Su mujer se adapta, es una mujer más cultivada, más inteligente que él, más leída, y la ponen al frente de una biblioteca parecida a esta, y a él le ponen a transportar excrementos. Que la ciudad, la energía, como todos sabemos, los excrementos son combustibles, y entonces su trabajo es llevar un carrito de excrementos de un sitio a otro, lo vacían y volver. Con la ventaja de que los excrementos en este mundo perfecto no huelen. Les han quitado el olor, no solo a los excrementos, les han quitado el olor a todo. Está todo muy limpio y tiene unas duchas de desodorización donde no hueles. En principio todo esto suena perfecto, pero el tío de pronto se da cuenta que, vale, si nada huele mal,
nada huele bien. Y no puede oler a su mujer, no puede oler al niño, no puede oler la nuca del niño, no puede oler las flores, no puede oler nada. Y llega un momento que no puede olerse a sí mismo. Y empieza a pensar, uno quizás sin repararlo conoce su propio olor, para bien y para mal. Y si te quitan eso, te van deshumanizando. Entonces, bueno, sin contar todo el libro, más o menos de eso. He saltado de churras amerinas, pero bueno, luego tenía que hablar. Y ya pasó el primer partido del Mundial y esta mañana no hay otro. Más o menos lo que quería contaros es mi propia experiencia, la más íntima con la literatura como herramienta vital, tanto desde el lado del lector como desde el maravilloso oficio que la vida, la fortuna y el aire que no movía las velas de aquel capitán de Conrad a mí me dio en el lado bueno y mi barquita se movió y hasta ahora se ha movido, así que no tengo de qué quejarme. Pero no olvido nunca que es lo que me trajo aquí, la pasión que me trajo es la pasión que me sujeta, la lectura de muchas literaturas distintas, es como conocer muchas mentes distintas. Somos todos aparentemente iguales y todas. A veces no lo digo todo el rato para no estar empezando todas. Teniendo en cuenta que, fíjate que el mundo de la literatura probablemente es uno de los que primero avanzaron en el nombre de las mujeres creadoras, mucho más que la pintura, por ejemplo, o la música clásica, donde hay ejemplos contadísimos. La primera mujer que firma un libro en Occidente, porque antes en China y en Japón sí había mujeres que habían firmado, es Teresa de Jesús, que firma con el nombre de su madre, además. Teresa de Ahumada. No Santa Teresa, porque la pobre no sabía que iba a ser santa, pero eso pasa siglos después. Lo hace el Papa Pablo VI. O sea, imagínate, la pobre estaba intentando que no la quemaran en la hoguera todo el rato como para pensar en ser santa. La encarcelaron 7 veces y la querían quemar cada día. Y esta mujer firmó un libro que se llama Vida, muy sencillo el título, y firma Teresa de Ahumada con el nombre de su madre. Y a partir de ahí, con dificultades, las mujeres han ido firmando libros, a veces con seudónimos, y luego ya a partir del siglo XVIII, XIX, empezaron a firmar con sus propios nombres. Y ahí están. Recuerdo un año de mi vida entero que tomé la decisión de tener yo 18 o 19 años de solo leer libros de mujeres. Nadie me imponía, pero quería saber. No tengo hermanas, mi madre es un poco sargento Fourier, hay que tomar bastante duda y reconocer que pensaba la otra mitad de la humanidad. Y entonces solo leí durante un año entero libros de mujeres, todo el tiempo. Virginia Woolf, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, doña Emilia Pardo Bazán, Patricia Highsmith, etcétera. Virginia Woolf, que ha sido uno de mis amores literarios de mi vida, de mis admiraciones literarias más grandes. Margaret Atwood, que ahora se ha puesto muy de moda por la serie esta del cuento de la criada. Y así Alejandra Pizarnik, poetas, novelistas, ensayistas. Y la verdad es que no noté ninguna diferencia con los buenos escritores sobre que me gustaban, quiero decir que me gustaban igual. No notaba yo nada específico más allá del talento, que es bastante sorprendente en cualquier escritor. Recuerdo incluso que se me coló Evelyn Waugh, un escritor inglés que se llamaba Evelyn, que era Evelyn escrito, y no venía foto, yo pensé que era una chica. Entonces me gustó mucho, me compré otro, ese venía con foto y digo, este se me coló. Pero bueno, seguí leyendo, es un escritor magnífico. Bueno, pues esto era un poco lo que quería contarles en principio. Ahora lo que sí me gustaría, lo estaba comentando antes a la alcaldesa Jacqueline
y a Carmina cuando veníamos en el coche. Que a mí estos actos no me gusta ir con unos folios, leerlos y irme a otro sitio y leer los mismos folios y irme a otro sitio, porque hago muchos de estos. Y lo que más me interesa es tener, si ustedes tienen a bien, una interacción. Es decir, que alguien, el primero siempre se queda un susto, y luego ya sigue. Si alguien saca una pregunta, tiene un tema, que podamos también conocernos, porque si no les mandaría los folios por internet, los leerían ustedes en su casa y no tendría por qué estar aquí y conocerles. Entonces me gustaría abrir este micrófono a ustedes, vosotras, a vosotros, y intentar compartir algo, ya que estamos juntos. Rompo, empiezo. A mí la intensidad con que tú buscas la ciudad transparente y la incidencia en que todo sea transparente es un poco la fobia a un poco la sociedad que estamos viviendo, en la cual todos somos transparentes por los medios de comunicación. Sí, evidentemente. Es una metáfora nada escondida, es transparente, una metáfora. Y a mí me sorprende, no digo que sea bueno ni que sea malo, me sorprende y me hace pensar, y eso es lo que me llevó en gran medida a escribir el libro, la voluntad de exposición. Mencionabas antes a Orwell, 1984, y me planteé esta paradoja en la que vivimos ahora. En 1984 estamos frente a una sociedad de individuos acorralados por la mirada de un poder, el gran hermano, el vigilante. Si miramos a lo largo no solo de la ficción, sino desgraciadamente de la realidad histórica, todos los sistemas totalitarios de uno y otro orden han tenido mecanismos de vigilancia, espionaje, extorsión, tortura, para saber, para conocer los pormenores, la vida, el pequeño innuendo de quién es cada uno, por aquello de que la información es poder. Y la labor del individuo, tanto en las obras de ficción como en la pura realidad, era protegerse de esto, protegerse de este acoso, verlo como un acoso a su identidad, a su intimidad y por ende a su identidad. Me sorprende este giro que ha dado el destino, y de ahí nace el libro, de una sociedad que no ha hecho ni falta ni la extorsión, ni el espionaje, ni la tortura. Una sociedad de autodelación, una sociedad que incluso se localiza, se geolocaliza constantemente y se muestra constantemente. Entonces caí en esta extrañeza de ver eso, que lo que no consiguieron los torturadores, los secretos que no consiguieron los torturadores ni los espías, lo ha conseguido el aplauso a la vanidad. Tan sencillo como eso. Un pavo en Silicon Valley se le ocurrió, y si le decimos a la gente, like, ya les como contando el nombre de sus hijos, las fotos. Si hay que ponerle freno a las redes sociales para que la gente no salga más en pelotas, y los niños y todo, y hay que ponerle como, oiga, cuidado, que hay cosas que a lo mejor dice usted que luego le pueden costar algo luego. Tampoco tiene por qué el jefe de tu trabajo saber cómo te mamaste anoche en una discoteca. Todo eso ya se está vigilando en las empresas. Porque claro, dicen, a ver, el contrato, repito, antes ibas a una prueba de trabajo y decías, soy perito, soy súper profesional. No, yo en casa con mis niños, no veo, no salgo. Si luego abres el Instagram y ves al tío con un capirote y 3 pavas subido encima de la barra, dices, bueno, cuando llega el lunes con el informe, venga usted acá, Domínguez, no me traiga el informe, es una mierda. ¿Usted qué valera? Todo eso
que no controlamos afecta a muchas cosas. Acabamos de asistir a unos casos donde los tweets que pueden luego perseguir, y lo vemos todos los días. Quien a tweet mata, a tweet muere. A mí me gustaría preguntarte dos cosas. Una es el proceso creativo y productivo de un libro. ¿En qué momento metes al lector o tienes al lector en mente para explicar las emociones y de qué manera procuras llegar a esas emociones, conectar con él? Si es a través del tono, si es a través de los personajes, de la misma historia. Me gustaría que me hablaras de eso. Y la segunda pregunta, o distinta, es alguien que ha tocado otras disciplinas artísticas, como el cine, pero que ha estado cerca de la música y que se refleja en los libros. Me gustaría saber las confluencias que generan las otras disciplinas hacia la literatura, que tiene positivo y que tiene negativo. Mirar hacia otros lados. Voy a empezar por el final. De negativo yo creo que nada. Y luego las dos cosas se conectan. Cuando escribo un libro hay muchas cosas que me afectan, me interesan y vienen de mecanismos artísticos muy distintos. Como estoy viendo una de Pina Bausch o Marta Graham, me gusta mucho el ballet, Mancini, el clásico, y de pronto hay algo que de alguna manera me rebota en una idea. Hablamos, por ejemplo, en danza moderna, en arte semi-abstracto de alguna manera, pero hay algo, de sensaciones de ternura, de compasión, de riesgo, de miedo, más o menos cosas que se producen igualmente en la literatura, ¿no? De proximidad, de lejanía. Todas esas cosas me afectan, igual que pasa con la música, o sea, música rock, pop, bossa nova o la charanera. Escucho músicas muy diferentes, ¿no? Música clásica, jazz y cosas. La música es especialmente curioso porque sí, música sin letra, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera, y no soy el primero, la generación beat, en el caso concreto de Jacques Kerouac, siempre dijo que su sueño, y además lo consigue, era trasladar el fraseo del bebop, la idea de melodía, transversión, melodía, vuelta a melodía, improvisación, trasladarlo a la literatura, ¿no? Cosa difícil de hacer, pero lo consigue maravillosamente. Entonces hay muchas cosas, y por supuesto la propia literatura, pero también el cine, todo esto son como te puede afectar a la hora de escribir, tu estado de ánimo, lo que te rodea, si llueve, si no llueve, si alguien llora, si alguien grita, si alguien ríe. Todo esto son estímulos de alguna manera y posiciones que te van afectando, ¿no? Entonces, de alguna manera esas cosas se impregnan. Decía John Cage, el músico, no creo que el de la Velvet, el otro, el músico clásico de vanguardia, que estaba intentando componer una sinfonía a su manera en Nueva York y no podía con el ruido de la calle. El taladro, la radial, el que grita, el otro, el coche, el autobús, los aviones que pasan, el otro, el de la moto. Y que entonces se sentía muy frustrado intentando componer con todo ese ruido y cerraba las ventanas, ponía colchones para que se amortiguaba el ruido y de pronto decía, me di cuenta que me estaba equivocando, quité los colchones, abrí las ventanas e incluí ese ruido en mi música. Es una manera muy bonita de explicarlo. Y eso pasa un poco, yo creo, con la escritura, ¿no? Dejar que, sin perder tu idea de dónde vas, que el ruido de lo que vas también te afecte en un sentido positivo. En cuanto al lector, es difícil lo del lector, porque uno, cuando escribes la primera novela, como decía antes, el lector es un sueño, porque estás en tu casa ahí con una máquina de escribir. En mi caso, no había ordenadores, un Olivetti ahí, creyéndote que eres escritor, nadie te lo ha dicho, nadie te ha pedido que escribas nada, puedes estar haciendo el tonto más grande del mundo durante un montón de tiempo, venga a corregir, venga a cambiar, venga a no sé qué. Y el lector es una especie de nebulosa, una ensoñación, ¿no? Uno siempre tiende a pensar en una chica en concreto, en mi caso,
chico, chica con chico, chico como quien quiera. En una especie de enamoramiento de alguien también, no sabes de quién en realidad, ¿no? Pero también en una admiración de una persona que respetas, o ya puesto a soñar en los colegas de los muertos, ¿no? A ver si esto le gustase a Joseph Conrad, me encantaría, no sé cómo se lo preguntamos. Pero bueno, son referentes de alguna manera, ¿no? Te vas haciendo con algo así. Cuando ya has publicado y has tenido la fortuna de tener cierto éxito, como decía antes, en tu trabajo, es decir, que sigues trabajando ya profesionalmente, a generarlo, se vuelve un poco peligroso a veces, porque es algo que yo creo que consciente o inconscientemente siempre he hecho, no pensar en los lectores que ya he conocido, incluso en los críticos que ya me han alabado un libro, o los lectores que me han dicho, es que me gusta muchísimo Héroes o tal libro, y pensar, tengo que escribir muy parecido porque le siga gustando. Y a veces se toma el camino contrario, es decir, pues mis intereses van por otro sitio ahora, no es que no me guste eso, pero me gustaría probar otra cosa y que arriesgas. Y pasa a perder lectores. Son dos tipos también de literatura. Siempre he comentado que hay escritores que son muy de una nota, para bien. Simenón es un caso estupendo, ¿no? Tiene no sé cuántas, 80, 90 novelas y todas están en un ambiente, en una nota. Son todas de Maigret y otras que no son de Maigret, pero Patricia Highsmith, por ejemplo, tiene una especie de constante que supuesto los seriales, Agatha Christie, que es una escritora denostada, quizá porque mi abuela le cantaba, me las leí todas de niño y me parecían buenísimas. Y yo pensé que a lo mejor podía ser uno de esos escritores, y luego me di cuenta de que no, de que iba de un lado para otro como vacas sin cencerro. Cosa que a lo mejor le pasa, sin comparar el talento, a mi admirada Virginia Woolf. Es que no tiene mucho que ver al Faro con las olas, dentro de que notas una escritora que es la misma, pero de como estructura, como concepto, no tiene nada que ver con Orlando, ninguno de esos dos libros. Margaret Atwood, por ejemplo, es una escritora que cambia muchísimo de un libro a otro. George Carol Oates, por ejemplo, es una escritora que me encanta, también cambia muchísimo. Entonces, bueno, depende un poco, imagino, de personalidad. Lo que sí intento es no esclavizarme a los lectores, por mucho que haya lectores que me hayan dicho que les encanta el libro. Y decir, bueno, vale, pues a lo que has escrito que a lo mejor no te gusta tanto, no sé, pero yo tengo que seguir mi camino. ¿Una pregunta más? Cuando en el lenguaje de rendición, ¿no? Cuando utilizas el protagonista como una voz en off, que es el que va situando y contando la historia, porque solo la vemos a través de los ojos, ¿estás utilizando también un lenguaje cinematográfico? No creo. Sí, esto me lo han preguntado mucho, quizá porque escribo cine y he escrito un par de películas, pero sobre todo he escrito unas cuantas, que si mi literatura es cinematográfica, yo creo que es al revés, que es que el cine es literario. El cine, una vez que dejó de ser teatro filmado, pues como empezó, ¿no? Un medio teatrito filmado por una cámara, ya me lié, le di una vuelta a esto, creando el montaje, la fantasía, el truco, y luego por supuesto Griffith, Einstein, ya juegan con el metalenguaje, la posición de imágenes, pero los mecanismos que utiliza el cine todavía a día de hoy, incluso el cine más de vanguardia, son mecanismos muy literarios. La voz en off, Crimen y Castigo, cualquier novela, El guardián del centeno, en primera persona. Solo sabemos lo que nos cuenta Holden Caulfield, igual, y así mucho de Lazarillo de Tormes, sin ir más lejos. Es una voz en off continua. Solo hay unas maneras de pedir un libro, desde una polifonía, desde muchas voces, una trabaja omnisciente, como un Dios que lo vigila todo y lo ve, o desde varios personajes, como forma polifónica, o desde una sola voz, que es primera persona. No hay más. Y eso lo utiliza el cine, pero es que muchos más mecanismos de la literatura los utiliza el cine, el montaje.
En las novelas hay montaje constante. La gente se va a dormir y se puede despertar 2 días después en otra situación, te va contando momentos de una vida, no te cuenta desde que se levantan hasta que se acuestan, hasta que se levantan, hasta que se acuestan, todo es editing, todo es montaje. El flashback es una técnica narrativa propia de la literatura, el fast forward también, pues saltar en el tiempo. Mencionaba antes Orlando es una novela en la que transcurren 4 siglos y el personaje empieza siendo un hombre y acaba siendo una mujer 4 siglos después. Más audaz que eso, y es literatura. Luego se hizo una película, dirigió Harry Potter y funcionaba muy bien. O sea que yo creo que es más bien el cine el que se adueñó de muchos de los mecanismos de la literatura. Sí. Yo quería preguntarte acerca de cómo compaginas el trabajo como escritor, las giras, el trabajo como guionista, si tienes rutinas definidas, si puedes, eres capaz de escribir a diferentes horas, no sé, ¿cómo te organizas? Incluye los niños, un mundial, amigos, amigas, amor. Pues ¿cómo? Pues sí, hay que ser muy disciplinado. La verdad es que es difícil, lo de la promoción es lo más complicado. Normalmente sacas una novela, haces promoción un mes aquí, a lo mejor si tienes la suerte de tener libros en otros países, pues un mes en Hispanoamérica, y a lo mejor pues, si sale el libro en Alemania, o sale en Rumanía, o sale en Bulgaria. Pero ya eso es como más puntual, ¿no? En el caso este del premio Alfaguara, como decía, que ha sido muy brutal porque es prácticamente un año entero de promoción, ¿no? ¿Qué estás escribiendo ahora? El check-in del hotel. Realmente no podía escribir nada. Pero bueno, tenía una novela bastante avanzada antes de lo del premio y de vez en cuando pues sí la iba mirando un poco en el ordenador como para no perder el hilo demasiado, ¿no? Y bueno, por otro lado, este trabajo es muy raro, porque la literatura puede gustar más a un escritor, una escritora, un género que el otro, pero nos parecemos todas y todos en una cosa: soledad y silencio. Siempre estamos solos y callados, tanto leyendo, es soledad y silencio, como escribiendo. Y entonces pasas de un tiempo muy largo, a lo mejor 3 años, algunas novelas me han tardado más, donde 8 horas al día estás sentado en una silla como dándole vueltas a la cabeza y en una aventura que solo vives tú, y claro, pareces un poco autista, ¿sabes? Las personas que te rodean te hablan y tampoco te enteras mucho de lo que te dicen. Entonces es como hay que entrar y salir, ¿no?, de ese estado. Pero hay que ser efectivamente muy metódico, muy disciplinado. A veces cuando he dado talleres de literatura, digo, mira, coger una novela, esa misma o cualquiera, de 250, 300 páginas, no te digo Moby Dick o El Quijote, cópiatela entera en un ordenador, sin una sola falta de ortografía, con todas las comas en su sitio y exactamente igual que está. Solo copiarla no es un coñazo. Y es una tarea. Pues piensa en pensarla, escribirla, corregirla, dudarla, volver para adelante, ir para atrás, tachar, volver, tirar las cosas, volverlas a recuperar. Enfadarte con lo que has escrito, lo metes en la papelera, lo vuelves a sacar de la papelera. Nunca le das a borrar del todo, por si acaso. Y sí, es una tarea un poco de chifladillas, pero bonitas, si tiene la recompensa del lector, básicamente, ¿no? Y eso es tu manera de la vida, pues es muy bonito. Pero hay un escritor, un guionista muy bueno, se llama William Goldman, que escribió, entre otras, Los hombres de un destino, de Sundance Classic, con Robert Redford y Paul Newman. Bueno, algunos jóvenes os sonará como un cine mudo, pero está muy guapo Robert Redford y Paul Newman. Y le preguntaron, y también ha escrito novelas, y le preguntaron cómo escribe, cuántas horas al día, y dijo, pues 8 todos los días.
8, pues son muchísimos. Y dice, bueno, en realidad son 7 para convencerme de que soy capaz de escribir algo, y más o menos una para escribir. Y eso todos los días, porque es verdad que hay algo, y lo he comentado con otros colegas, que si pierdes esa tensión del miedo a hoy no me va a salir, si tiras de oficio realmente, como, bueno, igual que me he escrito ya 10 novelas, me escribo 12, si pierdes eso es como que no te lo crees ni tú, no funciona. Aparte de un poco agónica y ese sufrimiento de no me va a salir hoy, y sí que no me sale nada, y de pronto encontrar alguna idea, 2 frases, y si no te sale nada, pues corrige, sintaxis, tal, no es una cosa, estructura. Toda esa batalla creo que es parte esencial del trabajo. Yo la novela no me la he leído, pero sí que la he oído. No sé qué, quería saber tu opinión sobre la adaptación. ¿El podcast o la otra? Vale. No, es que hay 2 versiones, una es audiolibro No, el podcast. y luego está el podcast, que es como una radionovela, para entendernos, con efectos, voces. Pues al principio me sonaba un poco a chino cuando me lo propusieron, pero venía con el contrato del premio, tampoco me pidieron mi opinión, pero un poco por cortesía, porque no tenía nada que hacer. Pero, y luego una vez que lo pensé, quizá porque ya soy bastante mayorcito, por no decir viejo, cuando yo era niño escuchaba radionovelas. No porque no hubiera televisión, porque sí la había, con un canal. Un canal que cortaban a las 4 de la tarde y volvían a poner a las 8. El resto era... Y acababa a las 12 con la bandera de España, el himno y el señor Francisco, que se llama el señor, es un piropo inmerecido. Pero en cualquier caso, que en esa infancia, todos esos ratos que no había tele, pues poníamos la radio. A veces veíamos el fútbol y a veces veíamos varias novelas. O sea que era un formato que existía, ¿no? Y ahora se intenta recuperar. Yo no lo escribí, la versión, porque claro, la novela está contada con una sola voz. Entonces aquí hubo que separarlo en ciertos diálogos. El personaje de ella, el personaje de él, el niño no, porque es mudo. Ese nos lo daba un actor y algunos otros personajes, ¿no? Lo hizo un colega mío, la adaptación, un escritor magnífico mexicano que se llama Jorge Fernández, os lo recomiendo, y me dijo que le apetecía hacer, y le dije, pues hazlo tú, yo desde luego no lo voy a hacer, no voy a escribir una novela 2 veces. Y luego además se hizo muy cuidado. Sí, estuve atento, el director, es un director de teatro, escogió a Leonor Watling, por la voz de ella, a Tristan Ulloa, por la voz de él, o sea que está hecho con mucho cariño y mucho cuidado, y con actores muy buenos. Entonces, la verdad es que, como lo estaba comentando antes contigo, que le había oído el primer capítulo, yo, no se lo digáis a ellos, no me lo escuché entero. Es el libro de memoria, porque es muy raro escuchar tu propio libro así, pero sí fui a las grabaciones y me enseñaron los ambientes y sí me escuché un par de capítulos y la verdad es que me pareció un experimento curioso, cuando menos. Los audiolibros se han usado mucho también porque hay otra versión del audiolibro que simplemente una voz leyéndote el libro entero, lo cual se ha usado mucho para invidentes, claro, toda la vida, pero también para gente que se lo pone en el coche. En Estados Unidos era muy común por las largas distancias, por ejemplo, ¿no? Como hay la gente que está grande del país, que tiene el trabajo y no sé qué, hay gente que se hace lo que llaman commute, un traslado de 2-3 horas al día. Entonces, pues van conduciendo y van escuchando novelas, no siempre música. Entonces, bueno, era un formato que existía. Aquí en España no se usaba mucho más allá de impedidos visuales, pero ahora hay gente que creo que sí, que se lo pone, ¿no? Y para mí se me hace muy raro. He leído en silencio y con la cabeza, ¿no? De hecho, no sé si os pasa a vosotros, pero yo escucho una voz por encima de la voz que yo me imagino y me suena muy raro. Y más si lo he escrito yo. Cuando hicieron el audiolibro, según como leía, que lo leía muy bien el actor que lo hizo, pues no es mi pausa, no es mi tono, yo me lo imagino de otra manera, ¿no? Y eso me pasa cuando leo. Me imagino la voz, las raíduras, me la imagino en mi cabeza. Pero sí, está bien, es otro mecanismo de acceso a la lectura. No, la lectura
texto por lo menos, aunque se ha escuchado. Has hablado de muchos autores y muchas influencias. ¿Alguien en especial? Y si hay alguien en especial. Hombre, todos estos que he mencionado, hay muchísimos más, ¿no? En este libro en concreto he mencionado muchas entrevistas a Juan Rulfo, ¿no? Una influencia para este libro en concreto capital. Yo estaba buscando una voz en mi cabeza, decía así, plagiar, por supuesto, pero quería un tono, eso es un tono rulfiano, quizá porque este personaje es un hombre de campo, no es un hombre muy leído, de hecho es ella la que le enseña no a leer, él sabía leer y escribir las básicas, son unas restas del campo, lo cambio por esto y esto pesa esto. Y es ella la que le abre un universo de expresión, y de hecho durante el libro dice, si no fuese por ella no podría estar ni siquiera contando esta historia. Ella fue la que me ayudó, me enseñó a expresarme. Entonces estaba buscando esa voz, y como las otras cosas que he escrito son pues, más bien diferentes, como muy cosmopolitas, pues uno que va de Tokio, Manhattan, no sé qué. Yo mismo, la primera que vi una vaca en mi vida era un viaje escolar y estaba metida en una ordeñadora. Mi experiencia de campo es mínima. Pues hombre, leyendo a Delibes, leyendo a Rulfo, leyendo tal, pues me fui orientando, ¿no? Un poco el tono que necesitaba para esta historia. Por citar a dos, que en el caso de esta novela sí he tenido en mente. No es que me haya puesto a leerlos mientras escribía, pero digamos que las lecturas te van dejando un poco de recuerdos, como un archivo mental, y dices, había algo así, y te resuena. Una pregunta, que lo penseu, faré una pregunta de las que me pasando por la cabeza. Cuando comentabas, en relación a lo que comentaba Carmina también, la pregunta del tema de la transparencia que ofrece lo que es la ciudad de cristal, la excesiva transparencia, y que al final lo que hace es anular a nivel personal pues incluso las cosas más cotidianas del día de los personajes. Pero también ligando también a lo que estabas diciendo ahora, de que la protagonista lo que hace enseña a pensar, a cultivarse al protagonista, también es sorprendente cómo después la protagonista se deja un poco llevar por el clima de falsa felicidad, de cómo se deja, se aparta dentro de cuestionarse todo lo que hacen y todo lo que está sucediendo en la novela, incluso también cuando llegan a la ciudad de cristal, que ven que los señores del agua, que habían tenido un estatus y los terminan ajusticiando de cierta manera. Sí, de cierta manera, cómo después todo eso cambia, y es lo que continuamente se lo cuestiona todo, y incluso llega digamos, hasta la locura, cuestionándolo todo. El planteamiento inicial de cuando tú inicias a hacer el libro, ¿tienes en consideración todo esto de que se habla del campo y...? Sí, todo eso, el hecho de la traslación, sí. Por eso lo puse en el campo, porque necesitaba una imagen visual, y pues, en el caso de desenraizar, ¿no? Y para desenraizar tienen que estar las raíces hundidas en la tierra, ¿no? Era la mejor manera de expresar lo que quería contar. He intentado, y creo que he conseguido, está feo que lo diga yo, que el libro no fuese maniqueo. Es decir, a mí me cabe la duda, lo he escrito yo, es que el tipo este que nos cuenta la historia, que le cogemos simpatía lógica porque produce compasión, uno puede entender sus motivaciones, me queda la duda si no es un miserable el tío este. Y quizá el otro mundo es el que funciona bien, lo que este es tan tonto que es incapaz de adaptarse y ha perdido en esa batalla de adaptación. Pero quería contar esa historia también, ¿no? Porque digamos que en la escala de Darwin, ella es un ser más inteligente y tiene mecanismos de adaptación. Él en escala de Darwin es un cero pelotero, es un tipo que no se va a adaptar, y como todas las especies que no
condenado, de alguna manera, por su incapacidad de adaptación. Y me gusta jugar con la duda de si todo esto que nos cuenta de esta sociedad que le parece tan repugnantemente ajena a su ser y a su identidad, no estará protegiendo, ¿no?, al final un mundo antaño que era también en gran medida malévolo en sus sistemas de presión, poder, inamovibles, ¿no? De hecho, si te fijas en la primera parte de la historia, ¿no?, de toda la novela, dice, a él no le preocupa la injusticia que le va rodeando cuando, antes de salir de la comarca, empieza el territorio de la sospecha sobre los posibles traidores. A él, mientras no le tocan su terruño, no protesta tampoco. Dice, se llevaron al cartero, dicen que leía las cartas de los demás. A mí me caía bien, pero claro, si ellos lo dicen. Llevaron al panadero, dicen que trabajaba para el enemigo, y dicen, a mí me pareció siempre buen tipo, pero si ellos lo dicen. Se llevan a su nodriza, la mujer que había vivido con ellos, la que había cuidado de sus hijos, la que los había amamantado, y dice, nosotros nunca nos hizo daño, parecía una mujer estupenda, la hemos tenido con nosotros, era parte de la familia durante 18 años. Pero se la llevaron por tradición, si ellos lo dicen. Y hasta que no le toca a él, no se nos queda nada, asumiendo la posición de la más comprensible cobardía, es decir, el álamo del álamo del álamo. Yo protejo a mi mujer y a mis hijos que no están, y luego al niño Julio, que adoptan, pero es una excusa que es una razón, no es solo una excusa, es una razón. Casi todos nosotros, por proteger a 3 o 4 personas más cercanas, tomaríamos decisiones que quizá no fueran las más justas ni nobles globalmente o socialmente. Y esa es la posición dolorosa en la que quería poner también el personaje, porque hubiese sido más fácil simplemente que fuese el pepito grillo de una sociedad malévola. Él pertenecía también a una estructura de poder, por así decirlo, muy comprensible, pero no del todo éticamente válida. ¿Se podría hacer una comparación con lo que estás comentando en la novela con lo que le sucedió también a lo que es las comunidades judías en la Segunda Guerra Mundial? Pero pensé antes mencionaba que autores, pensé mucho en un libro brutal de Primo Levi, que se llama Así esto es un hombre, de todo el terrible proceso que todos conocemos, pero contado muy desde dentro, y las distintas posiciones de poder y ventaja que había dentro incluso de la situación límite, del máximo dolor frente a la máxima injusticia, y cómo cada uno también intentaba protegerse, proteger lo poco que pudiera de sí mismo y sobre todo de los demás. Creo que incluso me gustaría pensar que la protección de uno mismo, todos o casi todos tendríamos más coraje, ese coraje que define al héroe ante la injusticia, que cuando protegemos a otros que sentimos que son nuestra responsabilidad, que están a nuestro cuidado. Hablo de niños pequeños, de personas mayores que están a nuestro cargo, enfermos, nuestro marido, nuestra mujer, nuestra pareja. Creo que uno solo, ante la nada de la soledad y tal, y una injusticia brutal, me gustaría pensar que la vida de cada uno, por lo menos a mí me pasa, porque digo a mí, quiero decir que no te cuesta tanto ser un héroe si te va a costar solo tu vida. Es mucho más difícil cuando un gesto tuyo puede costarle la vida a alguien que supuestamente te debes proteger. Me parece. ¿Otra pregunta? Pues mejor, porque me tengo que tomar una horchata, ¿no? Voy a preguntarte otra que era un poco... Si me ha pasado la de la horchata, va a tener que ser una cerveza. Voy a hacerte, si no hay más preguntas, una que me gustaría que has comentado a lo largo de tu intervención,
Y en relación a lo que es el tema de que te preocupaba que siempre se hiciera peligrar a veces los sueños. Entonces, en algún momento de tu carrera, en algún momento desde que iniciaste lo que es la andadura en el mundo literario como escritor, ¿has visto peligrar lo que es por falta de ideas, por falta de entusiasmo, por falta de energía o incluso por de optimismo, lo que es este sueño que te nació en un primer momento? Por falta de fuerza a veces sí, porque uno va cumpliendo años y los que tuve de joven no los utilicé en cuidarme demasiado, luego se suele pagar con la edad. Pero sí, luego pues por lo que hablábamos antes, familia, niños, colegio, tal, levántate, lo debes, el otro. Pero no, siempre ha sido como un refugio, ¿no? Para mí. Creo que el único peligro que sí me di cuenta al principio, cuando era más joven, era el propio éxito. ¿No? Es decir, la posición de famoso, no sé qué, es algo que siempre he esquivado, creo, con bastante cordura. No confundir tu trabajo con presumir de tu trabajo. No es lo mismo. Yo solo realmente me siento escritor cuando estoy escribiendo. Cuando estoy escribiendo, pues, nosotros, vale, que es sobre la literatura, pero ya hay una especie de paso más allá, a personajillo que sale por la tele y no sé qué, que eso siempre he intentado evitarlo lo más posible, más allá de que haya un programa, si es de libros o alguna cosa que es puntualmente, pero no confundir esos dos roles. Eso sí me hubiese parecido peligroso y me lo pareció en su día, sobre todo cuando eres más joven, porque no sé, 20 y pocos años vas a una discoteca y haces cola, vas al día siguiente que has salido en un periódico y dices, no, pasa, y empujan a los otros que están en la cola y te dejan pasar y dices, hostia, ¿cómo mola esto? A veces te invitan a una cerveza o más o menos acaba ahí por la cola. Pero como eso se te vaya un poco de las manos, te puedes volver un idiota muy profundo. La última, porque la horchata. Pero tú no habías preguntado. Una por los lectores, ¿vale? Bueno, cuando empiezan a leer tu libro, me dicen, y a mí me pasó también, es desconcertante esta lectura. Yo, sigue, ¿no? Porque el final es sorprendente y para mí demoledor, ¿no? O sea, no lo vamos a contar. Vale, no lo vamos a contar, ¿no? Pero esta es la pregunta, o sea, rendición, ¿no? Yo lo vi, aún sigo dándole vueltas, por lo tanto, cuando un libro, después de leerlo bastante tiempo, sigues dándole vueltas, ¿no?, a ese final, o sea, joder, como cuando sale de la conferencia alguien de estas conferencias con una interrogante, dices, jo, qué bien, ¿no? A mí me pasó con tu libro. Esa rendición, no te estaba haciendo la pelota, ¿eh? No, porque es muy cercano a las intenciones que tenía cuando lo escribí. Esa rendición, al final, ¿no?, te queda la duda, y esto no sé si me lo vas a poder contar, claro, responder. La rendición es doble de la ciudad transparente y del mismo. A mí me gustaría pensar, sin desvelar el final, que hay una cierta epifanía dentro de lo demoledor. Y quizá lo apuntaba antes, es darme cuenta de que si soy un mierda, y soy un miserable, y no me he dado cuenta hasta ahora. Tarde, mal, pero por lo menos lo conseguí, no me di cuenta de quién era. Yo ahí, vería hasta, quizá por con unos puntos suspensivos no tan agobiantes, me gustaría pensar que alcanza una cierta epifanía. Hay personal, íntima, intransferible, pero él se da cuenta de algo.
nuestra parte de verse a sí mismo, cosa que es bastante difícil, digo, para todos nosotros. Es decir, como que soy un panolillo, me interesa ahora. Bé, si no hi ha ninguna pregunta més, simplement donar-vos les gràcies de nou per haver vingut tots així, agrair-li a Rai Loriga que també hagi estat així amb nosaltres, per la seva companyia, i convidar-vos a continuar gaudint del poc que queda però intens de la Festa del Llibre, convidar-vos al que és demà a la mostra de llibreries a les 5:15 en el Manzem i després al lliurament de guardons de la 23a edició del concurs de literatura infantil i juvenil que tindrem també al Manzem, i després també al Contacontes, porteu els menús però també els grans aneu al Contacontes de l'Evelea dels Barates Teatre, que serà a les 6:30, i després a la Dia de la Música, que tindrem també a continuació a les 8:30 en el Manzem. I com també, per finalitzar aquesta 23a edició de la Festa del Llibre, convidar-vos també a que gaudiu del teatre que tindrem el dissabte a les 7 de la vesprada en el Centre Cultural de la Vila de Muro, l'obra La Motxilla, a càrrec de Masmorra Teatre, i que podeu adquirir el que són les entrades en el Centre Cultural. Sense més, simplement tornar-vos-ho a agrair i desitjar que continuem molts anys gaudint de la Festa del Llibre i sobretot que gaudim conjuntament i s'enriquim individual i col·lectivament. Sense més, bona nit i salut i llarga vida a la cultura i a les humanitats. Bona nit. Si voleu que us firmi qualsevol llibre, passeu per ací.